Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestra charla, ¿sí? Esta particularmente que es de suelo y cómo prepararlo, cómo mejorarlo. Ahora, ya una vez que entendimos cómo está formado y algunos principios básicos para entenderlo, y vamos a profundizar en esta técnica que la adelanté, que es justamente bancalato, que lo hemos usado bastante en nuestra zona y que da muy buenos resultados realmente. ¿Qué es esto? Para no entrar en tecnicismo y entenderlo de forma sencilla, básicamente, si uno lo ve a primera vista, es como un surco grande, bastante grande, ¿sí? Ancho, de unos 80 o metros, ¿sí? Eso va a depender un poco de la comodidad para trabajar de ambos lados, ¿sí? Largo de nuestros brazos, básicamente está limitado por eso. Y alto, elevado, para que nos ayude también a trabajar, los que tenemos problemas de cintura, bueno, no tengamos que agachar tanto bueno, eso es uno de los beneficios. Ahora, acá, bueno, preparé esto como una micro maqueta, vendría a ser, después vamos a ver algunas imágenes de bancales preparados, los resultados que tienen. Pero bueno, primero la forma y luego el principio, que el bancal, lo que vamos a tratar de hacer es adicionar mucha materia orgánica al suelo, ¿sí? Tratar de conservar esto que decía, de no darlo vuelta al suelo, puntearlo lo menos posible y agregarles grandes cantidades de materia orgánica. Como les decía, si bien la materia orgánica es un porcentaje bastante pequeño del suelo, sus funciones, sus propiedades son muy importantes para el suelo y para la planta. Recuerden que es como la sustancia que ayuda a unir las partículas del suelo junto con la arcilla. Y otra cosa muy importante es que no hay minerales en el suelo capaces de liberar uno de los elementos que más consume la planta, que es el nitrógeno, ¿sí? Uno de los nutrientes que más utiliza la planta para formarse, para crecer, es nitrógeno. Y el nitrógeno, si bien hay mucha cantidad en el aire, ¿sí? Recuerden que el aire tiene una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases, pero el que más porcentaje está es el nitrógeno. Sin embargo, ese nitrógeno no puede ser tomado por la planta, salvo una familia en particular de plantas que viven en simbiosis con un tipo de bacteria. El resto de las plantas solo lo pueden tomar del suelo y en el suelo, al no estar en sustancias minerales, el único lugar donde está es justamente en la materia orgánica. Así que miren la importancia que tiene la materia orgánica y además de las otras propiedades, de la importancia de incorporarla por todos los beneficios que nos da. Así que bueno, vamos a arrancar y vamos a ver un poco algunas recomendaciones para preparar ese bancal y hacer esto, justamente le digo que es agregar materia orgánica. Tenemos ya delimitada nuestra huerta, imaginemos que esta es nuestra huerta, ya tiene su cerco perimetral, tema que no entren mascotas y nos puedan ensuciar, ¿sí? O sea, nos puedan defecar, orinar, contaminar nuestra huerta, nuestras hortalizas. El siguiente paso lógico es empezar en el caso de que la primera vez que la preparamos, retirar por ahí algunos vegetales, algunas plantas que solemos denominar las malezas, que nos pueden traer problemas más adelante. El caso más típico es la gramilla y el sorgo alepo, ¿sí? Algunas de las que nos pueden traer problemas. ¿Cómo lo hacemos? Si no tenemos otra alternativa más que, o sea, la única herramienta, la pala, recordemos, no dar vuelta, no agarrar y dar vuelta, simplemente puntear. ¿A qué me refiero a puntear? Podemos arrancar haciendo una zanja adelante, ¿sí? Y luego ir punteando, o sea, moviendo el suelo así, sin darlo vuelta. Y al ir punteando, lo vamos roturando, ¿sí? Vamos rompiendo, sin embargo no romper en exceso, como vimos antes, sino que conserve los agregados, ¿sí? Y ya una vez roto, podemos ir retirando con un rastrillo, con una laya, así, con una orquídea, la gramilla principalmente, con sus raíces y estolones abajo. Una vez hecho, vamos a tener ya el suelo punteado, sin darlo vuelta, y vamos a comenzar a marcar primero el bancal, ¿sí? El ancho, recuerden que el ancho va a depender
O sea, el ancho puede ser de 1 metro, 80 centímetros, 1 metro, depende un poco de nuestra comodidad para trabajar. O sea, extiendo la mano para ejemplificar que después vamos a tener que, por ejemplo, desmalezar o sembrar y vamos a tener que trabajar cómodos. Así que ese ancho va a estar un poco en función de que podamos llegar bien al medio bancal. Lo marcamos y comenzamos a retirar el suelo, ¿sí? Teniendo este cuidado de que al momento de retirar la palada de tierra, no invertirlo, o sea, vamos a depositarlo acá al costado, ¿sí? Costado, nos vimos de este lado, estos son los caminos, ¿no? La vamos retirando. Siempre cuidando de que la parte de cuando volvamos con la careta, esta tierra en el mismo lugar, quede la parte de arriba justamente. ¿Qué solemos utilizar o qué suele ser lo más usado? ¿Qué punteamos? ¿Qué profundidad? Perdón, no aclaré eso. Y podemos ir a 30 centímetros o 40, ¿sí? Depende un poco de las hortalizas que vamos a tener. Por lo general, una palada, ¿sí? La profundidad de una palada sería suficiente. Recuerda que los primeros 20 centímetros del suelo son los más fértiles. ¿Qué vamos a arrancar con ramas? Y acá tomé un ejemplo para seguir la escala, pero en realidad lo recomendable sería una rama así gruesa, ¿sí? Estamos hablando de unos 3-4 centímetros de grosor. Estas ramas las vamos a ir colocando en la parte inferior del bancal y en la parte central principalmente, sin temor, digamos. Uno dice, pero agregamos eso tan grande y ¿cuánto va a tardar en descomponerse? Justamente eso que demora en descomponerse va a formar buena materia orgánica, ¿sí? Entonces no tengamos miedo, agreguemos esas ramas, que no es malo. Un detalle, si tenemos pinos o algún pariente, ¿sí?, que tenga resina, pinos, cipreses, tuyas, tengamos cuidado ahí porque aparte de la resina suelen acidificar el suelo y a veces no es muy bueno eso, ¿no? Así que trata de utilizar por ahí restos de poda de alguna planta que no sea un pino. En muchos lugares es común el chipeado, ¿sí? ¿Chipeado a qué me refiero? A esto que estoy haciendo así con la mano. Lo suelen meter en una máquina, lo tritura todas las maderas y salen trocitos de este tamaño todo triturado. Eso es buenísimo. Si vamos a conseguir eso, es un golazo. Es realmente un material de primera calidad para agregar a nuestro suelo. Bueno, como podrán ver, va quedando todo en la parte inferior del suelo, todas esas ramas. Y una buena capa agreguemos. No tengamos miedo, ramas de 30, 40 centímetros, todo un entramado. Va a ser como la columna vertebral de nuestro bancal, va a ayudar a que no se vuelva a compactar rápidamente y esta madera al tardar en descomponerse va a formar materia orgánica del suelo, como decía hace un rato, materia orgánica muy estable del suelo que va a durar mucho tiempo, ¿sí? Una vez agregada esa primera capa, comenzamos a volver a incorporar la tierra que habíamos sacado, ¿sí?, con la pala, siguiendo nuevamente el orden lógico. Las cubrimos un poquito, si alguna sobresale la dejamos ahí, no importa. Agregamos un poquito, listo. ¿Qué sigue ahora? El bancal, ya hablé un poco de la altura y del ancho, más o menos las dimensiones que tiene, y lo otro que no mencioné, para ejemplificarlo, es como si fuera un alfajor esto de 1000 hojas, ¿sí? Va a quedar varias capas de suelo que fuimos sacando y la materia orgánica que vamos incorporando. Materia orgánica, ya nombré, una son las ramas, lo otro que podemos usar, que en esta época hay muchísimo, las hojas. Lo ideal sería, si ya tenemos hechas las composteras, ese compost, si lo agregamos así en capa mezclado con el suelo, eso les aseguro que va a formar un suelo excelente, excelente. Por más que tengan un buen suelo ustedes, el suelo que se va a formar a partir de eso es muy, pero muy bueno y va a durar mucho tiempo, ¿sí?
Lo otro que podemos utilizar, que veíamos hace un ratito, el mantillo, que de cierta forma es casi un compost, ¿sí? Un compost natural que se va descomponiendo. No llega a hacerlo, no es lo mismo que un compost, quiero aclarar eso, que después vamos a ver que es un compostaje. Y otro elemento que podemos utilizar, viruta, recordemos el acerrín, por ejemplo, el acerrín, pero el acerrín que no sea de un pino, por ejemplo. Y bueno, muchos me preguntarán, ¿podemos usar guanos? Que es lo más común, o sea, bosta de vaca, guano de caballo, guano de cabra, de oveja, de gallina. Sí, se puede usar, es muy bueno, pero tenemos que tener un cuidado importante. Más aún que a partir de este año existe ya una legislación en donde se debe, los compost que se utilicen, ¿sí? O sea, el material, los guanos que se utilicen deben ser compostados. ¿Por qué? Porque son una fuente de enfermedades o de posibles enfermedades peligrosas, ¿no? Estamos hablando que en los guanos, por ejemplo, el guano de gallina puede venir salmonella, Escherichia coli, puede venir cualquier guano. Entonces, eso debe ser sometido a un proceso de compostaje o a la primera etapa del proceso de compostaje. Para aquellos que ya han visto un poco de qué se trata, es simplemente hay una primera etapa, suele ser de una semana o un poquito más, en donde la temperatura aumenta producto de la descomposición de los microorganismos, y ese mismo aumento de temperatura mata las bacterias o los microorganismos que nos pueden causar daño a nosotros, nos pueden causar una enfermedad. Entonces, por eso hago hincapié acá que podemos usar guanos, y es muy bueno utilizarlo, pero sí, ya ahí sí o sí tenemos que compostarlo antes. Si no lo compostamos, no lo agreguemos. Y nunca utilicemos guano, por ejemplo, de perro o de gato, ¿sí? A veces nos consultan, no. Tiene enfermedades contagiosas, son vectores, digamos, de enfermedades que se las transmiten a nosotros, a las personas, que pueden ser muy peligrosas. Por eso cercamos a la huerta para que no ingresen y no defequen dentro de la huerta, ¿sí? Bueno, continuemos. Sigo con la maqueta, después vemos las imágenes bien. Supongamos tenemos las hojas, agregamos la capa de hoja, ¿sí? Más hojas. Las hojas, como todos sabemos, se descomponen rápido. Después, cuando veamos el compostaje, veremos unos detalles, que hay un equilibrio entre el nitrógeno y el carbono que agreguemos, y eso hace que el compost se forme bien o mal. Generalmente lo que se descompone rápido libera mucho nitrógeno, y lo que se tarda en descomponer con una rama libera más carbono. Nosotros tenemos que hacer una mezcla, volvemos de nuevo a esto de los ingredientes, las mezclas y los equilibrios, tal que los microorganismos puedan descomponer bien eso y formar un buen compost. Bueno, ven que fuimos agregando, ¿sí? Ya tapamos, y así hacemos, y agregamos otra capa. Por ejemplo, tenemos viruta y agregamos viruta, ¿sí? Tenemos mantillo, agregamos mantillo, ¿sí? Todo mantillo. Vamos a tratar de simular para continuar con la maqueta como si fuera una pala. Vamos agregando capas de mantillo, ¿sí? Así. Y nuevo tierra. Y acá me detengo un detalle porque ya se va cubriendo. Podemos sacar tierra de los costados. Recuerden, los primeros 20 centímetros son más fértiles. Podemos sacar esa tierra de los caminos y agregarlos al bancal, ¿sí? Y ven cómo se va formando todo una estructura elevada, ancha y elevada arriba, donde vamos a sembrar. Ahí, recuerden que el mantillo tiene muchos microorganismos naturales del monte. Va a empezar a alimentarse esa materia orgánica que agregamos y van a pasar a formar la materia orgánica del suelo y van a liberar nutrientes. Y esta adición grande de materia orgánica va a hacer que durante un tiempo ese bancal sea muy fértil, muy mullido, ¿sí? Recuerden el ejemplo del suelo, que tiene que ser como una esponja, bien poroso, para que la planta no le cueste trabajo crecer, las raíces, mejor dicho, no le cueste trabajo crecer, ¿sí? Y realmente vamos a tener muy buenos resultados. Me falta solo un detalle, nombrar acá arriba, que esto no tiene que quedar así, pelado, descubierto, a suelo descubierto.
Volvamos de nuevo al ejemplo de la naturaleza. Siempre observemos lo que hace la naturaleza. La naturaleza cae de arriba. O abajo un monte, por ejemplo, está el mantillo o está la materia orgánica en descomposición. O sea, ese suelo siempre tiene una cobertura. Arriba siempre hay algo que cubre. ¿Qué podemos utilizar ahí? Si hay la famosa mucha paja brava, ¿sí? O pajonales, que a veces decimos, bueno, no sirve para nada, en realidad no sirve para cubrir acá arriba. Podemos utilizar también, si encontramos chipeado, colocar ramitas, colocar hojas también, ¿sí? Las hojas arriba, ¿sí? Una última capa de hoja. Esto una vez sembrado, ¿sí? Sembramos y cubrimos. Eso va a hacer que mantenga la humedad y esa semilla germine. Muchas veces, hago hincapié en esto, muchas veces, que a veces surgen reclamos con respecto a la semilla, que a veces es porque está sembrada muy abajo, muy profundo, o el otro problema frecuente es que sembramos, regamos, dejamos descubierto y nos olvidamos 2 o 3 días y volvemos a regar. La semilla toma el agua y comienza todo el proceso para germinar. Si en algún momento de ese proceso se corta la cantidad de agua que necesita, esa planta que germinó se muere, ¿sí? Incluso antes de emerger arriba del suelo. Entonces parece que esa semilla estuviera muerta, que no germinara. Y lo que pasó es que se secó. Y me va a decir, no, ingeniero, pero el suelo está remojado. Puede ser que esté remojado cuando lo remueve un poquito abajo, pero la semilla es diminuta, ¿sí? En muchas especies hortícolas son semillas muy chiquititas y obviamente si se siembran superficiales van arriba y si se seca ahí esos primeros centímetros, por más que tenga humedad abajo, no tiene la raíz todavía desarrollada, entonces se muere el embrión y se muere la semilla, ¿sí? Por eso es importante cubrirla con una capa arriba pequeña, no muy gruesa, ¿no? de hojas, de pajas, como les comentaba, o de ramitas, algo que retenga algo más de humedad, ¿sí? Y que a la vez vaya incorporando materia orgánica. Así que bueno, eso es a pequeña escala, básicamente bancales, cómo se prepara. Luego compartimos unas imágenes para verlo en vivo, bancales armados, y luego viene la ronda de preguntas y después vemos la siguiente temática.